Vamos a abrir un espacio ahora de diálogo, de discusión. Tenemos ahorita en la lista a Nicolás, a Jorge Vaz y Carlos Tadeo. Solamente recordarles de prender la cámara, por favor, y de colocar su nombre los que aún no lo tienen. El tiempo, hagámoslo en 2, 3 minutos para que más compañeros y compañeras puedan participar. Adelante, Nicolás. Nicolás González, adelante. Perdón, que tenía un problema técnico. Sí, bueno, inicialmente mi participación era la moción que escribí en el sentido de permitir que el expositor cumpliera con toda la presentación que traía y que al final pudiéramos hacer los comentarios, a excepción de que tuviéramos alguna pregunta muy concreta en ese momento sin interrumpirlo. Pero ahorita quiero hacer una participación muy corta. Yo creo que el gran reto de México, de su desarrollo, pasa necesariamente desde hace mucho tiempo por la desvinculación que hay entre la academia y la sociedad. La academia y los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, hace ratito se comentaba el tema de, o alguien escribió el problema del CONACYT. Yo me pregunto y hago la pregunta a todos, ¿cuántos de los proyectos de investigación que se realizan en el CONACYT realmente tienen impacto en beneficio de algún sector específico de la economía y de la sociedad? Entonces, desde la universidad, cuando participamos siendo estudiantes en ella, planteábamos el tema de, particularmente en Michoacán, hay una cuarta función sustantiva que se le incorporó a la ley orgánica de la universidad, decíamos la extensión universitaria y la vinculación. Es decir, que la academia, la universidad y la investigación científica de toda la que se realiza en México tenga una relación directa con las necesidades sociales y económicas que tiene nuestro país. O sea, ¿quiénes hacen realmente investigación científica de gran impacto? Encontramos muchos proyectos, pero sus resultados no generan ningún impacto de trascendencia, pues prácticamente en ningún sector de la universidad. Entonces, yo creo que ahí está el gran reto que tenemos en este nuevo gobierno, en este nuevo periodo, de generar una vinculación muy estrecha entre la academia y la sociedad. El sector económico fundamentalmente, pero también el sector social, ¿no? Ahí dejaría mi comentario. Muchas gracias, Nicolás. Adelante, Jorge. Muchas gracias, compañero. Hola, Luis. Quizás no te acuerdes de mí, pero coincidimos ahí en primer semestre, ahí en el ITAM. Sí, me acuerdo. Y luego nos fuimos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues, mira, pues, a mí me preocupan tres cosas, básicamente, bueno, me preocupa una y dos preguntas. Primero, ahorita, por ejemplo, aquí en Coyoacán tenemos un asunto con Estadio Azteca de un nuevo megaproyecto que justo esta semana salió a la luz. Al parecer, pues desde el que se pensó el Mundial de Fútbol, empezó a generarse, pues a idearse la modernización de estadios, etcétera. Y preocupación es, con todas estas inversiones, si no hay digamos, si no tienen ustedes un perfil o un catálogo, un listado de las inversiones, digamos, que irrumpen, digamos, en las dinámicas sociales de nuestros barrios, colonias, pueblos, justo para que de alguna manera sea gobierno quien medie o quien sea ese eslabón entre, ok, queremos inversión, fundamentalmente, si se puede, de MIPYMES, pero si no es así,
Ya cuando hay esa inversión, ¿cómo se resuelven estos dilemas o estas coyunturas? Porque, por ejemplo, pues sí, o sea, en un gobierno que se pretende, pues, de transformación o izquierda, pues el que te caigan proyectos así de la nada, pues sí está como difícil. Si el papel de la Secretaría de Economía a lo mejor no es ese, a lo mejor sí es el de Sedatu, a lo mejor sí, y eso me lleva a la segunda pregunta, que digamos, en esta dilema que hay al interior del gobierno de la Cuarta Transformación, algunos, por ejemplo, proponen desde el ecosocialismo, pero otros están más pensando justo en cómo detonar el crecimiento y el desarrollo de este país de una buena vez. ¿Qué visión tiene la Secretaría de Economía, al menos en esta parte del gobierno? ¿Cómo resuelven estas contradicciones? Porque tú mencionabas que no hay contradicciones, pero efectivamente a la hora de implementar gobierno, pues sí las hay. Digo, tan prontito como esta semana en mi colonia, o en mi pueblo, o en mi alcaldía. Entonces, justo, ¿qué idea tienen ustedes en esta coyuntura o en este dilema? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cuáles son sus metas? Digamos, ¿cuál sería el ideal de inversión y qué tipo de inversión están pensando? Yo estoy pensando en los proyectos estos de la SEDATU, del rescate comunitario, con cultura, con educación, etcétera. Y ya la última nada más, ¿cómo se vinculan los jóvenes a esta propuesta que ustedes están generando a través de Data México? Y si Jóvenes Construyendo el Futuro están contemplados. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a Carlos y regresamos contigo, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí, saludos. Y mi planteamiento un tanto es que he pasado por áreas administrativas del gobierno actual de la 4T, colaborando y, o sea, como que las reglas y la ley siguen favoreciendo a los grandes capitales. Lo digo en la perspectiva de que, o sea, se han hecho estudios donde mandas una licitación, por ejemplo, de servicio de limpieza o servicio de vigilancia, y las mismas empresas son las que manejan como más y tienen más posibilidad de cubrir. Entonces, terminan siendo favorecidos. O sea, obviamente no es Bimbo o algo así, pero sí es como que ciertas empresas ya tienen el modo de cómo llegar a las licitaciones, cómo llegar a toda esta proveeduría del gobierno, y el gobierno contrata demasiadas cosas y es muchísimo dinero. Y de hecho, un tanto se quiso en alguna vez como ver la manera de hacer asesorías para que hubiera cooperativas que pudieran entrar a solicitaciones. O sea, señoras de una colonia que conocíamos por el partido, ¿no? Que varias de ellas se dedicaban al servicio de limpieza, pero igual, como son pocas o como no hay una estructura definida o no hay un caminito que las ayude a organizarse, o que las acompañe en su propia organización, es difícil jalar a todas estas economías populares a lo que ya existe. O sea, el tema es que existe un gasto tremendo del gobierno y la mayoría de las licitaciones terminan yéndose a las empresas más grandes, más, o sea, ya hasta por apoyo a las nuevas empresas podríamos replantear esto. Esa es como una inquietud que tengo, porque pues parte de esto que se comentó, creo yo, y que me motivó a participar, es que si estamos viendo este tema del posneoliberalismo y las bases en las que estamos, yo creo que es un buen tiempo para tener muchas propuestas, y que ustedes también nos inviten a quienes hemos colaborado en distintos espacios para ver qué cosas nos hemos enfrentado como en estas sesiones, pero sí me gustaría mucho dejarlo ahí sobre la mesa. El desarrollo económico, que sería bueno tener, que el pueblo tenga empresas, punto. Y que las empresas no sean de los típicos empresarios con un perfil específico, que haya empresas de izquierda, de derecha, qué sé yo, no sé, pero sí empezar a involucrar democráticamente a todas las personas en los distintos rubros del quehacer económico. Creo que es importante, creo que es parte de lo que se tiene que poner en la mesa, y preguntar si a final de cuentas de esto que yo comento hay algo que ya se haya hablado, visto o planteado desde la Secretaría de Economía, para ir buscando cómo vincular a estas personas con esta inclusión económica. Es cuanto. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Luis. Bueno, sobre la primera pregunta de
de la necesidad de incorporar a la academia, totalmente de acuerdo. Nosotros podemos hacerlo como Secretaría de Economía, lo hacemos en la medida de lo posible, pero sí considero que hay sobre todo un rol muy importante de CONACYT en esto, y creo que tendríamos que, pues sí, fomentar un poco más la colaboración con CONACYT para que se refleje. No conozco a profundidad cómo estemos haciendo esto desde CONACYT, pero sin duda que reconozco que hay mucho que hacer en unir al sector académico con las políticas de desarrollo económico y particularmente de ciencia, tecnología e innovación. Es fundamental y estoy convencidísimo de eso. Segundo, todo lo que dice Jorge, y qué gusto verte, es cierto. A ver, primero, cuando hablábamos de las contradicciones, sí hay, yo me refería particularmente al planteamiento que hizo el presidente en la cumbre del CELAC, en ese discurso. Me refería a que ahí, en ese planteamiento, no había una contradicción entre esta tensión. Sí, gracias, Diana. Entre la tensión en que hay del rol de México en la economía global y su rol con estas políticas económicas postneoliberales, pero reconozco y sin duda que hay muchas contradicciones en el gobierno y en los gobiernos. Y también hay contradicciones, y más que contradicciones, hay una conversación y se necesita deliberar precisamente sobre todos estos puntos que mencionabas, de cómo desarrollar políticas económicas postneoliberales. Ciertamente hay personas que forman parte de la Cuarta Transformación que están más del lado, incluso como del degrowth movement, ¿no? Como de el crecimiento, como que esto ya no da para más, ¿no? He escuchado incluso planteamientos de compañeros ambientalistas que abiertamente están en contra del crecimiento económico, ¿no? Me imagino que hacia eso un poco más te refieres con ecosocialismo, sin comprender plenamente el término, pero sí es cierto que esas contradicciones se viven y las vivimos diarios, incluso con lo que dijo Carlos. Y ahorita voy a hablar un poco más de economía social y solidaria, que es, digamos, otra de las corrientes. Entonces, en efecto, tenemos que encontrar, y esto es una de las cosas que justo estamos tratando de hacer con el equipo de Buen Gobierno, a través de diferentes iniciativas. Necesitamos comprender y necesitamos consolidar propuestas que incorporen todas estas ideas de economía postneoliberal. Sí, que incorporemos ideas de activistas ambientales, sí que incorporemos también ideas sobre crecimiento redistributivo, que incorporemos, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera al inicio de estos frameworks globales como Agenda 2030. ¿Cómo le hacemos para todas estas... Perdón, escuché un compañero. ¿Cómo le hacemos para que todas estas iniciativas que de inicio pueden sonar contradictorias convivan en una economía postneoliberal? Yo creo que hay formas de balancearlas. Hay formas, por ejemplo, de incorporar economías sociales, cooperativas en la economía, junto con sectores industriales intensivos en tecnología. Hay formas, sí, también de aliviar un poco y balancear la inversión extranjera directa con una inversión sustentable que proteja el medio ambiente, etcétera. Entonces, no está acabado y en efecto más bien es una conversación que deberíamos de seguir teniendo. Pero eso se refleja en los puntos de mi presentación, ¿no? Y particularmente en la inversión extranjera directa. Hay, digamos, herramientas, Jorge, que sí permiten que se regule la inversión extranjera. De hecho, tenemos una ley y una comisión, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que sigue existiendo, que tiene esta perspectiva más reguladora. Y por cierto, con este cambio, con la desaparición de ProMéxico y con la recepción de funciones de promoción de inversión extranjera directa en la Secretaría de Economía, se unió toda la estructura que había, la Dirección General de Inversión Extranjera en particular, que tenía esta perspectiva más de regulación. Ellos hacen, por una parte,
todos los trámites vinculados a la inversión, como la inversión neutra, entre otro tipo, pues digamos, donde se definen los límites de porcentajes de inversión extranjera en las empresas, pero también para el propio registro y para otros trámites jurídicos que hay en la inversión extranjera. Entonces sí tenemos herramientas para regular la inversión extranjera directa, pero creo que luego también se confunde y más bien hay una concepción muy variada de lo que es la inversión extranjera directa, ¿no? Hay gente que la ve como la inversión que se establece para una manufactura, para una planta de manufactura en, no sé, como una maquiladora, incluso en el norte del país. Hay gente que lo percibe más como este lado de inversiones, digamos, tipo startups para como invertir en el sector fintech, en el agrotech, en empresas, startups mexicanas. Hay gente que ve la inversión extranjera como un poco más vinculada a estos proyectos que se desarrollan eh, muchas veces en conjunto con el gobierno, como es el que creo que mencionas. Entonces, para atender lo que mencionabas de Coyoacán y los problemas que están teniendo a nivel local, primero habría que preguntarse y ver el proyecto para ver si estas herramientas regulatorias que tenemos de inversión extranjera directa pueden funcionar para el proyecto. Pero mi impresión es que, o sea, no conozco al detalle, es que no, es que más bien parece como un proyecto donde hay incluso participación más, y ahorita nos contarás quizás, o me mandas un mensajito, pero suena que es un proyecto más de tipo nacional. Y las herramientas regulatorias que tenemos de inversión extranjera directa, no estoy convencido que nos puedan ayudar. Pero sin duda, tenemos que fortalecer eso, tenemos que fortalecer precisamente las herramientas regulatorias, normativas, para que no existan ese tipo de proyectos de inversión, ojo, no necesariamente extranjeros, sino en general, que le peguen a las comunidades, que le peguen a la sostenibilidad de las comunidades. Y sobre lo que decías de jóvenes, sí, podemos armar, hemos hecho varias cosas con Jóvenes Construyendo el Futuro, más allá de los talleres y las capacitaciones, más bien como para identificación de sectores y de uso intensivo de datos en el programa. Queremos incorporar, de hecho, datos de la Secretaría del Trabajo, pero bueno, si tienes interés y si participas en el programa, como les decía al inicio, ofrecerles este taller, que quizás podría ser un taller para jóvenes que participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sobre la pregunta de Carlos, es bien interesante, y de hecho, yo confieso que apenas hasta hace muy poco he entendido la magnitud de la economía social y solidaria y de lo que puede significar para el país, ¿no? La Secretaría de Economía no tiene nosotros no somos responsables de esa agenda. Desde donde está depositada es en la Secretaría de Bienestar, desde antes, a través del INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social. Que, por cierto, hay un muy buen equipo detrás del INAES. Yo creo que sería muy interesante que les invitaran también a este foro para que les platiquen un poco más a detalle sobre cómo justo la propiedad cooperativa es una de las herramientas que podemos tener para justo democratizar más la economía. Pero sobre lo que decías del tipo de empresarios que participan en la economía, yo creo que más bien es esto que les decía al inicio, ¿no? Hay 6 millones, depende de la cifra, de si ves el director estadístico del INEGI o si ves las encuestas, una serie de encuestas que hace para MIPYMES INEGI, pero hay dependiendo de la definición, pero hay entre 4 y 6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Sector formal e informal. Y como les decía, esas empresas, esas MIPYMES, emplean al 72% de la población. Es decir, es el país. O sea, México es un país de MIPYMES. Entonces, yo, digamos, cuestionaría un poquito lo que decías, Carlos, de quiénes son estos empresarios. Más bien, tenemos una idea preconcebida de que los empresarios que en efecto salen en la televisión, pues son los que participan en las cámaras, los grandes empresarios, pero en realidad seguramente tú mismo, yo, todos los que estamos aquí tenemos familiares que tienen un pequeño negocio, un negocio familiar, que tienen una empresa que está que pertenece a la industria textil, que produce
mezcal, que forma parte de alguna cadena de valor de alguna manufactura. Y ese es México, ¿no? Esos empresarios, digamos, yo creo que hay que elevar un poquito más y hay que promover a esos empresarios, ¿no? A las empresarias que están en esos sectores, que luego el presidente se refiere como empresas familiares, ¿no? Eh, Ahí hay una gran oportunidad para dignificar también el trabajo, dignificar su rol en la economía, que tienen en la economía nacional. Pero bueno, para lo de economía social y solidaria, te invito a que le eches un ojo a lo que está haciendo el INAES y con mucho gusto te puedo conectar con ellos para que platiquen más a fondo de cómo, en efecto, las cooperativas pueden funcionar para la democratización de este país. Muchas gracias, Luis. Vamos con otra ronda de 3 participaciones. Tengo en la lista a Belia Landeros, se prepara Óscar Felipe Rendón y concluimos con Juan Manuel González. Adelante, Belia. Buenos días, señor Luis Godoy. Sí, ¿verdad? Mire, hoy estoy escuchando y hay mucho, ha dejado mucho que desear en ese aspecto en lo que mencionaban con el CONACYT. Yo tengo una experiencia un poco triste, porque sí me duele, triste, porque mi hijo, aunque ya egresó de la universidad, él y un grupo de chicos universitarios, tanto de medicina, administración, ingeniería, en la Universidad Veracruzana, en el puerto de Veracruz, conjuntaron un grupo de jóvenes en los cuales ellos mismos elaboraron un proyecto científico, médico, a base de extracción de pescohuite. Ese proyecto lo llevaron a Canadá. En Canadá participaron con ese proyecto y esos jóvenes, fueron 7 jóvenes, se trajeron, compitieron contra 143 países a nivel internacional y ellos se ganaron el 4º lugar con su proyecto. Desgraciadamente, desafortunadamente, ni el CONACYT ni la Universidad Veracruzana pudieron apoyar a esos chicos para en un futuro, cuando egresaran de la universidad, pudieran haberlos captado para una determinada empresa, sino que los chicos ya egresaron y ahorita andan tratando de buscar trabajo, ¿sí? Entonces, pues sí deberíamos de enfocarnos mucho, y usted que está desde la Secretaría de Economía, de ver que esos jóvenes que llegaron a ese grado, porque ya participar ante un país extranjero, varios países extranjeros, incluyendo Japón, China, que tiene una potencia en cuanto a ciencia, hubieran participado y hubieran ganado un 4º lugar a nivel internacional, fue grandioso. Sin embargo, a esos jóvenes no se les ha brindado ese apoyo, ¿sí? Y es triste que esas potencias, esa potencia que hay en México en cuanto a los jóvenes que tienen, no sea valorizada. Y esos jóvenes pudieran ser una punta de lanza para que nuestro país llegue a ser una potencia. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañera Belia. Adelante, Óscar Rendón. Mi aportación es más que nada que nuestro problema en México es precisamente el sector secundario, que es la transformación de nuestras materias primas. Y no la hemos tenido precisamente porque no tenemos una soberanía científica y tecnológica. Que, como muy bien lo comentaste, es que el responsable, de alguna manera de mayor peso, tiene que ser el CONACYT. Y nuestras universidades, en los institutos de ciencias, que precisamente están para eso, para desarrollar esas necesidades que tiene nuestra sociedad, y de ahí las líneas de investigación para concluir en algo. Pero ¿qué pasa? Estamos en un confort
los investigadores y algunos que llegan, que están comprometidos con la nación, que llegan a, a un invento ya concluido para dar una solución a la sociedad, no lo dejan. No lo dejan. Un caso es que se hizo un talco cicatrizante para el pie diabético, universidad pública, una investigación de 20 años, se patenta ese talco cicatrizante para el pie diabético y después la universidad lo vende a un privado, cuando debería de ser ya pasar, ahí se tiene que legislar, pasar esa ciencia y tecnología elaborada en una universidad pública, pasarla a, en este caso, no sé, al sector de salud, que eso tenía que ser. Eso tenía que ser porque si se está investigando, se concluye con dinero público y luego se vende a una, ¿cómo se llama? A un sector privado, estamos, pues nos estamos tirando, o sea, nos estamos autodañando, ¿no? Como sociedad. Ese es mi aporte nada más, que pues yo creo que estamos atorados ahí en la parte del sector secundario, en la transformación. Muchas gracias, Oscar. Adelante, compañero Juan Manuel. Gracias, compañeros, compañeras. Buenos días a todos y todas. Tengo 3 preguntas. Discúlpenme que no pueda encender mi cámara, está descompuesta, pero solo por favor confírmenme que me están escuchando. Se escucha. Correcto. Entonces, 3 preguntas. Esta la 4T. Estamos siendo capitalistas, anticapitalistas como cualquier proyecto de izquierda debería de ser. Pregunta número 2. Cuando el presidente que tengamos objetivos claros, ¿qué tanto de esos objetivos que el día de hoy se plantean los medios de producción, a la eliminación de las clases sociales y a la eliminación de la gran propiedad privada? Pregunta número 3. ¿Qué tanto nuestros científicos y la política científica nacional se enlazan con nuestra política económica para realizar exploraciones tanto a nivel teórico como a nivel práctico para empatar o para solucionar propiamente las necesidades sociales relativas al desarrollo de la economía social y a los elementos principales del desarrollo distributivo que plantea la propia? Compañeras, entendemos o queremos entender que el establecimiento de la 4T en estos primeros 3 años, pues ha sido un proceso acelerado, a veces pienso que con muchos trastabilleos, obvios justamente por la misma conformación y las condiciones objetivas sobre las que se llevó a Compañero, se dejó de escuchar. Pero me parece que perdimos ahí la conexión. No sé si quisieras tomar la palabra, Luis. Sí. Gracias, José Manuel. Lo primero, pues, lo que decía Belia, sí, definitivamente coincido, necesitamos fortalecer en general la ciencia y tecnología y la participación de México y de los estudiantes y de la Academia Mexicana en diversos foros globales, se tiene que hacer de manera, digamos, ordenada y que no termine siendo turismo científico y, digamos, los problemas que también hemos visto que hay, pero yo creo que hay formas de aliviar esa tensión entre el fomento a la ciencia y tecnología y a ciertas comunidades
y pues que esos recursos terminen siendo mal utilizados. Y es una transición, yo creo que estamos viviendo una recomposición y reorganización de las políticas de ciencia y tecnología, y pues no ha sido sencillo. El mejor ejemplo lo que hemos visto es pues precisamente lo que pasó con el foro, que seguramente muchos de ustedes conocen el caso. No voy a profundizar mucho, pero refleja los problemas que había antes y lo difícil que es solucionarlo. Entonces, a pesar de que coincidimos, luego hay muchos comentaristas de derecha que nos dicen que la 4T es anticiencia y antitecnología, pero no es así, hay que decirlo claramente y con todas sus letras. Al contrario, se tiene que seguir promoviendo la ciencia y la tecnología y se tiene que seguir invirtiendo en la ciencia y la tecnología. Simplemente no de la misma forma, ¿no? Oscar, sobre las patentes. Bien, de hecho ahí sí podemos hacer más cosas desde la Secretaría de Economía. El INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de Propiedad Industrial, es una buena herramienta y creo que también ha estado teniendo ciertos aciertos en los últimos años. Pero todo ese proceso como de patentes, habría que platicarlo a detalle. Ya conozco casos donde el INPI trabaja con universidades, y de hecho en el sector salud ha habido procesos interesantes. Se abrieron una gran cantidad de patentes en el sector salud, pero bueno, más bien ahí te invito a que conversemos y que nos acerquemos con la gente del INPI por si quieres como, sobre todo, hacer un planteamiento sobre una patente en específico o un proceso de patentación específico. Yo creo que tienen la apertura y hay forma de, pues de acercarles estos argumentos, ¿no? Y bueno, sobre lo que decía Juan Manuel, bien interesante, pero sí hay que decirlo, ¿no? No hay que meternos en estas discusiones de capitalismo o anticapitalismo. Yo creo que son bastante desgastantes. El proyecto de la Cuarta Transformación es antineoliberal, ¿no? Y ese es el centro de de la forma en que entendemos la economía. Y también hay que ser pragmáticos y realistas. En este proceso de transformación no aspiramos, y yo no escucho a nadie hablar de eliminar la propiedad privada. Todo lo contrario, más bien sí, reconocer que hay otras formas de comprender la propiedad, sin duda, como la propiedad comunal, como les decíamos con el caso de economía social. La propiedad cooperativa importa y tenemos que fomentarla, y es una buena forma incluso de promover ciertas industrias. Así lo han hecho en otros países. En el caso, por ejemplo, de Francia, con la industria vinícola, es una empresa, es economía social. El caso de ciertas exportaciones agrícolas en Argentina. En España también hay casos de éxito de propiedad cooperativa y digamos, de tener nuevas formas de comprender la propiedad. Pero es bien importante, y hay que decirlo, nadie está en contra de la eliminación, o sea, yo no veo a nadie que esté promoviendo la eliminación de la propiedad privada, y eso es, digamos, eso es relevante para, sobre todo, concentrarnos en hacer lo que sí podemos hacer desde el servicio público y desde esta cuarta transformación. Sin duda que podemos tener una conversación, pero yo creo que lo importante, y desde un punto de vista de formación política, tendríamos que estar pensando en justo las formas de aliviar las contradicciones que decíamos anteriormente y ver cómo, como lo planteaba Jorge, ¿no? Estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es la solución concreta para que estos proyectos no sean depredadores, ¿no? Que el proyecto que se está implementando en el Estadio Azteca no tenga consecuencias nocivas para la población. Y ahí, digamos, la solución no va a ser como hacer un planteamiento de eliminar la propiedad privada, sino más bien encontrar mecanismos regulatorios, formas como de participación entre los diferentes niveles de gobierno. Esa es la forma, yo creo, que nos tendríamos que acercar digamos, a comprender este nuevo momento económico. Y creo que con eso, porque veo otras manos levantadas y pues para escucharlas. Muchas gracias, Luis. Ahorita tenemos en la lista solamente al compañero Vladimir. Adelante, Vladimir.
Hola, buenos días. Sí, todavía buenos días. Eh, Muy interesante todo lo que nos dices. Muchas gracias. También lo que han planteado los compañeros. Una de las cosas que me queda de la plática que nos has dado es que realmente no se ha terminado de construir el modelo de desarrollo económico de la 4T. Es decir, lo que decías, ¿no? Hay una serie de propuestas que están impulsando ciertos objetivos y ciertas metodologías para entrarle al tema, pero no se ha aterrizado, no se ha consensado, no se ha generado todavía una línea argumentativa sólida que digamos, este es el modelo de la 4T y bajo estos elementos estratégicos nos guiamos, ¿no? Entonces, ahí la primera pregunta que me surge un poco es, ¿cómo se está dando este debate? Es decir, ¿cuáles son los foros donde se está armando esta discusión? Porque finalmente esta construcción colectiva desde un espacio que en este momento ya son dos espacios, ¿no? Es el espacio del partido y el espacio del gobierno. Y entonces, Ujú. ¿cómo se están dando estas dos discusiones, ¿no? Al menos a lo mejor tú podrías plantear la parte del gobierno. Esa es la primera. La segunda que me deja como un sabor de boca semi amargo, es que me parece que no hay todavía una coordinación integral, que antes no la había, ¿no? Pero ahora tampoco se está retomando entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el proceso económico, ¿no? El tener separado a CONACYT y a economía, hace que se vean como dos esferas diferentes y todos los modelos desarrollistas lo que han impulsado es integrar el desarrollo científico y tecnológico para avanzar y generar capacidades productivas y y eso me liga un poco con la pregunta, que es, entonces, ¿cómo se está viendo a México en este contexto global? Porque esta separación entre ciencia y tecnología de la que tanto se ha hablado, también implicaba que la integración del país en las cadenas globales de producción fuera en ciertas áreas y en ciertos sectores vinculados a esas capacidades productivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, Estados Unidos tiene una participación del 85%, pero porque tiene diseño y desarrollo de prototipo, ¿no? México tiene un 68% porque es maquila en la mayor medida, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo entonces de ustedes el papel que está jugando México y hacia dónde se está entonces pensando a integrar a las pymes? Tomando en consideración esto, ¿no? Que no son pymes de gran desarrollo tecnológico y que la tradición de exportación de México ha sido de manufacturas, eh, de bienes intensivos en mano de obra, ¿no? Eh, por lo Sí, demás, pues muchas gracias. le diste al clavo. Fue un súper buen resumen de las preocupaciones que creo que varios tenemos. Y precisamente lo primero que dices, ¿dónde se está dando esta discusión? No se está dando, yo creo que habemos varios que queremos tenerla, ¿no? Tanto en los espacios del partido como en los espacios de gobierno. O en una combinación, yo creo que incluso debería de ser en conjunto. Como cualquier otra democracia, el partido sí tendría que tener una incidencia en las políticas públicas del gobierno y particularmente en esta discusión que es una de las discusiones más importantes, y es algo que varios colegas aquí del Instituto Nacional de Formación Política creo que compartimos. Se tiene que dar este debate sobre cómo conformar, cómo delinear esta economía posneoliberal, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Así como tal cual lo decías. Y yo espero que estos 3 años, 2 años que se vengan, se genere este debate de forma intensa y se tengan conclusiones y generemos contenido e insumos para los siguientes años, porque la definición de ese modelo va a determinar, pues no nada más la narrativa y la forma en que articulamos las políticas económicas de esta administración, sino estoy convencido que eso va a ser fundamental para los próximos gobiernos y para las próximas, incluso, gobiernos locales. Entonces, sí, coincido completamente. Más bien, es una invitación a que lo tengamos, ¿no? Segundo, sobre
la separación entre las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de desarrollo económico, también estoy completamente de acuerdo. En las experiencias en otros países y digamos, hay una coincidencia en que se tiene que converger, y no nada más entre CONACYT y la Secretaría de Economía, sino es un ecosistema todavía más amplio. La SEP tiene que tener una participación muy activa también en esto, pero también los presupuestos, la Secretaría de Hacienda tiene que tener una participación activa, también las universidades, ya se ha dicho, y también coincido que es uno de los grandes pendientes. A pesar de que sí hay casos de éxito y sí creo que podemos en los próximos años consolidar articular ciertos, particularmente sectores que sí hay. Y eso me lleva a tu siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para integrar a ciertos sectores en estas cadenas globales de valor? Y esto sí es algo que, digamos, que es lo que hago en mi día a día, y es tener, identificar a través de metodologías y de nuevas formas de comprender la economía, sectores que podamos promover tanto desde un punto de inversión, pero también desde un punto de vista de capacidades productivas, ¿no? Nosotros en la Secretaría de Economía utilizamos, y hemos estos últimos 2 años promovido mucho la metodología de complejidad económica. No sé si la conozcas, pero son de esas cosas que en el neoliberalismo no podrían pasar, ¿no? Hacer un planteamiento de complejidad económica que es básicamente, pues, otra vez, desde el inicio, ¿no? Como que el Estado tenga participación en ciertos sectores, es como una nueva forma de concebir la política industrial. La complejidad económica lo que nos da es que identificamos rápida y fácilmente a través de una combinación de múltiples variables los sectores que, digamos, garanticen que haya éxito en proyectos de desarrollo económico, ¿no? Y lo hacemos a través, precisamente, como es una medición de conocimiento, ¿no? Dependiendo de ciertas regiones pueden tener ciertas capacidades productivas, ciertas capacidades humanas, ciertas capacidades en cuanto a capital, ciertas actividades económicas también, y, digamos, la identificación estratégica de esos sectores es lo que nos permite tener como estos tiros de precisión que, sin duda, en un momento como el que vive México hoy, donde no tenemos presupuesto suficiente para, digamos, todo lo que quisiéramos, sí tenemos que ser muy estratégicos e identificar precisamente estos sectores que decías, que son los que tienes que apostarle en el largo plazo, los que tienes que tener una estrategia específica, y desde los pocos recursos que tienes, los puedes destinar ahí. Y voy a poner un ejemplo para que de hecho reúne un poquito tanto la importancia de las políticas de ciencia y tecnología y esto último, que es la identificación de sectores estratégicos. Y digamos, hay muchas formas de llegar a este sector, pero la complejidad económica nos acerca, de hecho, mucho a este sector, que es el sector de la electromovilidad. Y que, de hecho, atiende incluso un poquito los comentarios que ha habido sobre el litio a lo largo de la conversación. Pero el sector de electromovilidad es uno de esos sectores que pueden ser digamos, estos sectores estratégicos para entender el futuro de la economía y cómo hacemos políticas económicas post-neoliberales. ¿Por qué? Bueno, obviamente hoy tenemos ya un sector automotriz en México, pues bastante avanzado, con problemas, pero pues que, digamos, tenemos capacidades instaladas, ¿no? Pero por el otro lado, tenemos ya una participación global en las exportaciones del sector automotor y tenemos ciertos programas de ciencia y tecnología locales del sector automotriz. Pero por el otro lado tenemos una gran oportunidad con el litio, a pesar de que todavía no tenemos suficiente litio como el que quisiéramos. Hay por ahí algunas notas en medios de comunicación que dice que tenemos más litio del que tenemos. En realidad no es tanto, pero pues sí, tenemos sobre todo otros minerales para producir las baterías eléctricas, porque no solamente son de litio. México puede ser, digamos, participar en toda la cadena global de la creación de estos autos eléctricos
y es uno de esos sectores que también garantizan sostenibilidad, porque garantizan la transición energética del sector automotriz, reducen las emisiones de carbono, y el Estado puede participar en la inversión tanto de ciencia y tecnología, pero incluso en la participación de algunos sectores estratégicos, como lo es el inicio de la cadena, que es con los minerales. Entonces, México podría ser, digamos, una de las potencias globales en electromovilidad, en toda la cadena, y podríamos estar haciendo autobuses eléctricos, autos eléctricos, transporte eléctrico en general, y contribuir seriamente a la reducción global de emisiones. No desde un punto de vista de los consumidores, ¿no? México, estamos todavía muchos años de que consumamos autos eléctricos, sino desde el punto de vista de producción. México sí produce autos y hay que producirlos de una mejor forma. Entonces, volviendo a lo que decías, Vladimir, ahí está uno de las claves, ¿no? O sea, entender el rol del Estado y cómo políticas de ciencia y tecnología pueden abonar este proceso. Por ejemplo, si de mí dependiera, yo estaría ahorita invirtiéndole para que después de la batería eléctrica y de las autopartes, se requiere mucho software y ya hay, digamos, tenemos en México muchas capacidades para eso, pero órale, ahí hay una buena inversión para que en México se esté también desarrollando software que permita que los autos eléctricos se conecten con estas baterías y tal. Entonces, hay muchas cosas que hacer y se vuelve bien interesante. Y bueno, creo que hay más manos levantadas. Escucho a Aldo, José. Luis, disculpa que los interrumpa, tenemos ya el tiempo encima, tenemos la próxima ponencia, pero antes de concluir esta primera parte, me gustaría darle la palabra a Pati. Adelante, Patricia. Gracias, José Manuel. Luis, pues agradecerte muchísimo la muy amplia exposición que nos hiciste, y también pues en conjunto con las muy interesantes preguntas que surgieron, la lista de pendientes que nos quedan, ¿no? Lo que vamos viendo es que nosotros no tenemos modelos de recetas prefabricadas en las universidades de primer mundo, ni tampoco tenemos recetas del Banco Mundial. Queremos construir modelos desde nuestra realidad y eso siempre es un reto pues mucho más amplio, ¿no? Entonces nos queda, vamos a ver cómo después nos coordinamos contigo para el taller sobre Data México, y también tu propuesta a partir de esta preocupación que surgió en la conversación con los compañeros del diplomado sobre el tema de la economía solidaria y ver cómo podemos invitar al equipo del INAES, que coincido contigo, es un equipo muy sólido en ese sentido, en que conocen bien la temática. Y bueno, tenemos en cada sesión surgen muchas preguntas. El tiempo es limitado del diplomado, pero este programa pues va a continuar y vamos a, como saben, como parte de los procesos de formación continua que desarrollamos, vamos a encontrar los espacios, pero bueno, para que no se queden estas propuestas solamente atrapadas en el aire, pues, sino que realmente las vayamos incorporando a nuestra programación y a las necesidades que están surgiendo desde aquí. Entonces, bueno, esperamos, Luis, poder seguir colaborando contigo. Estamos ya colaborando contigo en otros espacios, pero es me gustaría también enfatizar que es muy gratificante como mexicanos, mexicanas, el que tengamos servidores públicos que conocen su materia, porque antes teníamos servidores públicos que servían intereses, sí, pero tal vez no tenían esta sólida formación de conocer a profundidad
las problemáticas. Y eso es para, digamos, desvanecer uno de los mitos de la tecnocracia, ¿no? De que los tecnócratas sí saben gobernar, sí conocen a fondo los temas y nosotros no. Aquí lo que vemos es que es al revés. Y ya no quiero tomar más tiempo, pero les quería platicar una anécdota de quien fuera la directora general de Minas de Peña Nieto, que en una reunión con campesinos de la Sierra Norte de Puebla, donde estaban exigiendo que se cancelara una concesión minera, ella les hablaba sobre zapatos, sobre, pues es que hay personas que solo necesitan un par de zapatos y hay personas que necesitan tener 30 pares de zapatos, ¿no? Entonces, pues nada que ver con lo que acabamos de escuchar, solamente lo quería mencionar. Muchísimas gracias y pues vamos a dar pie a la siguiente sesión. Pues muchas gracias, Luis. No sé si quisieras dar unas palabras de despedida. No, agradecerles y estoy leyendo todos los comentarios aquí también que sí me parecen interesantes, digamos, se tienen que discutir y muchas gracias por los comentarios. Quedo a la orden por si quieren que continuemos la conversación. Les dejo mi correo ahorita en el chat y también les dejo pues esto que les mencionaba al inicio, que ya lo dijo Patti, si desean tener que tengamos un taller de Data México, que hubo mucho interés, con muchísimo gusto lo hacemos en otra ocasión. Les dejo mi correo y muchísimas gracias por la atención y que tengan buena sesión adelante.